Hola, hola. ¿Qué tal estáis, investigadores? ¿Qué pensaríais si os dijera que hubo un tiempo en el que salir de vuestra ciudad significaba desaparecer durante años? Un tiempo en el que viajar no era una aventura divertida, sino una decisión peligrosa. Sin aviones, sin mapas fiables, sin saber si volverías a ver a tu familia. Imagina ahora que eres un chico de 17 años, vives en una ciudad llena de barcos y cada día ves llegar mercancías extrañas y escuchas historias de tierras lejanas, desiertos interminables, ciudades gigantescas y emperadores con un poder inmenso. Historias que parecen exageradas hasta que un día dejan de ser cuentos y se convierten en tu propio camino. Ese chico se llamaba Marco Polo. Hoy vamos a viajar al siglo XIII para conocer la historia real de uno de los viajeros más famosos de la historia. Un joven que cruzó medio mundo cuando casi nadie se atrevía a hacerlo. Un viaje largo, peligroso y transformador que cambió su vida y también la forma en que Europa empezó a imaginar el mundo. Marco Polo nació en Venecia alrededor del año 1254. En aquella época el mundo era mucho más pequeño, al menos en la mente de la mayoría de las personas. Nacer significaba casi siempre morir en el mismo lugar. Viajar era lento, caro y peligroso, y solo unos pocos se atrevían a hacerlo. Pero Venecia no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad construida sobre el agua, formada por islas unidas por puentes y canales. Desde muy temprano por la mañana, el puerto de Venecia comenzaba a llenarse de vida. Antes incluso de que el sol estuviera alto, ya se escuchaban los golpes de los barriles al descargarse, las voces de los marineros y el sonido del agua chocando contra los muelles de madera. Para Marco, aquel ruido no era molesto, era parte de su mundo cotidiano. Los barcos llegaban de todas partes, algunos traían telas finas enrolladas con cuidado, otros transportaban sacos de especias cuyo olor se extendía por el aire. Marco veía cómo los comerciantes discutían precios, señalaban mercancías y hacían cuentas rápidas con los dedos. No siempre hablaban el mismo idioma, pero aún así conseguían entenderse. A veces Marco Polo se quedaba observando los mapas extendidos sobre mesas improvisadas. No eran mapas perfectos como los actuales, sino dibujos llenos de espacios en blanco. Esos huecos despertaban su imaginación. ¿Qué habría más allá? ¿Qué ciudades no estaban dibujadas todavía? En el puerto también escuchaba historias. Marineros cansados hablaban de tormentas, de rutas largas y de tierras donde la gente vestía de otra manera. Marco no sabía aún que algún día formaría parte de esas historias, pero ya estaba aprendiendo algo esencial, que el mundo era mucho más grande de lo que parecía. La familia Polo formaba parte de ese movimiento constante. Su padre, Nicolo, y su tío Mafeo eran comerciantes experimentados. Viajaban durante años, negociaban en territorios lejanos y trataban con personas de culturas muy distintas. Para ellos, el viaje no era una excepción, era su forma de vida. Cuando Marco era todavía un niño, su padre y su tío partieron hacia el este. Se marcharon durante tanto tiempo que Marco pasó gran parte de su infancia sin su padre. Las noticias tardaban meses en llegar y a veces no llegaban. Marco aprendió desde pequeño a esperar y a imaginar. Aquella ausencia marcó su carácter. Mientras otros niños pensaban solo en su ciudad, Marco soñaba con caminos largos, con caravanas y con tierras desconocidas. Sin saberlo, se estaba preparando para una vida diferente. Este contexto es fundamental para entender su historia. Marco Polo vivió en un momento en el que Europa y Asia estaban conectadas por rutas comerciales, pero separadas por el desconocimiento. Su viaje ayudaría a unir esos dos mundos. Marco Polo no creció como un aventurero improvisado. Creció en una casa donde se hablaba de comercio, de viajes, de ruta, de acuerdos y de riesgos. Aprendió a escuchar antes de hablar y a observar sin llamar la atención. Recibió una educación básica en lectura, escritura y cálculo, algo poco común en su época. Muchos niños no sabían leer, pero Marco sí. Eso le permitió memorizar nombres de lugares, entender documentos y manejar información con cuidado. Sin saberlo, estaba desarrollando una habilidad esencial: aprender observando. Años después, Nicolo y Mafeo regresaron a Venecia con noticias sorprendentes.
Habían llegado hasta la corte de Kublai Khan, el poderoso gobernante del imperio mongol en China. Según contaban, aquel emperador sentía curiosidad por conocer otros pueblos y quería recibir visitantes capaces de contarle cómo era Europa. Entonces ocurrió el momento que cambió la vida de Marco para siempre. Su padre y su tío decidieron volver a Asia, y esta vez Marco iría con ellos. Tenía unos 17 años, no era un viaje corto ni seguro, era dejar atrás su hogar, su idioma y su vida conocida para iniciar una travesía que duraría años. El viaje comenzó en 1271. La familia Polo avanzó lentamente hacia el este. A veces viajaban con grandes caravanas comerciales, otras atravesaban territorios casi vacíos. Pasaron por regiones que hoy forman parte de Turquía, Irán, Afganistán y Asia Central. Marco observaba mercados llenos de productos desconocidos, formas distintas de vestir y de comer y pueblos con costumbres muy diferentes. Cada lugar le enseñaba algo nuevo. Uno de los tramos más duros fue cruzar grandes zonas áridas. El agua era escasa y valiosa, el paisaje parecía inmóvil, pero era engañoso. Había días de calor extremo, noches heladas y tormentas de arena que obligaban a avanzar casi a ciegas. Aún así, las caravanas seguían adelante porque aquellos caminos formaban parte de una enorme red comercial conocida como la Ruta de la Seda. No era una sola ruta, sino muchas, como un sistema de caminos que conectaba Oriente y Occidente. Por esa red viajaban productos, pero también ideas, inventos y conocimientos. Marco estaba recorriendo una de las grandes arterias del mundo medieval. Viajar en caravana significaba viajar lento, y tenían que resistir día a día. Una semana podía parecer interminable. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Los viajeros desmontaban las tiendas, revisaban los animales y repartían el agua con cuidado, porque no sabían cuándo volverían a encontrar un pozo o un río. Durante horas caminaban en silencio, siguiendo huellas apenas visibles. El paisaje cambiaba muy poco y eso hacía que el cansancio fuera aún mayor. El sol caía con fuerza durante el día y por la noche el frío obligaba a reunirse cerca del fuego. De aquí Marco aprendió muy pronto que el cuerpo le iba a doler siempre. Los pies, la cabeza, los hombros, todo el cuerpo. Pero no todo era caminar. También había esperas largas. A veces la caravana se detenía varios días por una tormenta, por un animal enfermo o por noticias de peligro en el camino. En esos momentos Marco escuchaba historias de otros viajeros. Cada uno contaba de dónde venía y a dónde iba, y así aprendió que aquellas rutas no solo transportaban mercancías, sino también experiencias y conocimientos. La comida era sencilla y repetitiva, pan seco y algo de arroz o frutas cuando había suerte. El agua se compartía con cuidado, viajar enseñaba disciplina y paciencia, y Marco entendió que llegar lejos no dependía solo de la fuerza, sino de la constancia. Tras casi 4 años de viaje, alrededor de 1275, la familia Polo llegó por fin a China. Para Marco, aquello fue como entrar en otro mundo. Las ciudades eran enormes, los caminos estaban bien organizados y el orden era visible en todas partes. Comparado con muchas ciudades europeas, China parecía más limpia, más estructurada y más eficiente. Había funcionarios, normas claras y una administración muy desarrollada. Marco comprendió que estaba ante una civilización tan avanzada como la suya, o incluso más. Vio el uso del papel moneda, algo que en Europa parecía imposible. Observó sistemas de mensajería rápidos, el uso del carbón como combustible y ciudades donde la actividad nunca se detenía. También aprendió cómo vivía la gente común, campesinos que trabajaban la tierra con técnicas avanzadas, artesanos expertos y comerciantes que recorrían largas distancias. Le sorprendió que muchos funcionarios accedieran a sus cargos gracias al estudio y al mérito, no solo por herencia familiar. Marco Polo vivió en Asia durante más de 15 años, aprendió idiomas, costumbres y formas de pensar distintas, pero con el tiempo la nostalgia apareció y necesitaba volver a casa. El regreso fue peligroso, viajaron por mar atravesando el Océano Índico. Tormentas, enfermedades y hambre acababan con muchos viajeros. Marco logró sobrevivir y regresar a Venecia. Pero al volver descubrió que ya no era el mismo.
Sus historias despertaban curiosidad y desconfianza. Poco después, fue capturado en un conflicto entre ciudades italianas y terminó en prisión. Allí conoció a Rustichello de Pisa y comenzó a contarle su vida día tras día. Así nació Los viajes de Marco Polo, un libro que se leería durante siglos y cambiaría la forma en que Europa imaginó Asia. El libro de Marco Polo sorprendió mucho a sus lectores. Muchos nunca habían oído hablar de ciudades tan grandes ni de un imperio tan organizado. Cuando el libro empezó a circular por Europa, no todos lo recibieron con entusiasmo. Muchas personas pensaban que exageraba. Para alguien que nunca había salido de su ciudad, imaginar ciudades gigantescas, dinero hecho de papel o un emperador con tanto poder parecía imposible. Además, en aquella época los libros aún no se imprimían, se copiaban a mano letra por letra, y cada copia podía tardar meses en completarse. A veces el copista añadía errores sin querer, y por eso no todas las versiones eran iguales. Aún así, el libro se leía con atención. En monasterios, escuelas y casas de comerciantes, la gente se reunía para escuchar sus historias. Para muchos, aquellas páginas eran la única forma de viajar sin moverse de casa. Con el paso del tiempo, otros viajeros confirmaron que muchas de las cosas que Marco había contado eran ciertas. Ciudades reales, rutas auténticas y costumbres que coincidían con sus descripciones. Marco también describió el uso del papel moneda, algo que parecía absurdo para los europeos de la época. Habló de sistemas de correos rápidos y de caminos bien mantenidos. Su libro se copió durante generaciones y se convirtió en una obra fundamental para entender el mundo medieval. La historia de Marco Polo nos enseña valores muy importantes. Nos habla de curiosidad, valentía y respeto. Marco no viajó para conquistar ni para imponer ideas, viajó para aprender. Escuchó, observó y comparó sin pensar que su forma de vivir era la única correcta. También nos enseña que aprender algo nuevo puede hacernos sentir diferentes. Volver cambiado no es malo, es crecer. Con los años, Marco Polo comprendió que el valor de su viaje no estaba solo en la distancia recorrida, sino en la mirada que había ganado. Cada vez que miras un mapa y te preguntas ¿qué hay más allá?, estás haciendo lo mismo que hizo Marco Polo hace más de 700 años, porque el mundo es grande y entenderlo siempre es una aventura. ¡Hasta la vista!